Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, el cual es llamado combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia nos ahorra muchísimo trabajo por cuanto podemos combinar precisamente, por eso se llama así, vamos a combinar en este caso dos tipos de archivos. Un archivo de Microsoft Excel y un archivo de Microsoft Word. ¿Por qué nos permite ahorrar tiempo? ¿Y por qué nos permite ahorrar trabajo? Porque a partir de la combinación de correspondencia podremos elaborar muchísimas cartas o muchísimos formatos que sean exactamente iguales para muchos destinatarios al mismo tiempo, simplemente haciendo un solo formato de ellos en Microsoft Word, y dejaremos que sea el asistente de Word el que nos complete el resto de los documentos. Hablarlo así no se entiende muy bien, entonces vamos a hacer la parte práctica. Lo primero que usted debe hacer es una réplica de este documento que tengo en pantalla. Si se da cuenta, simplemente tiene un encabezado, el cual está aquí. Usted va a tener una copia de este mismo documento en la plataforma Classroom y usted va a hacer la réplica en Microsoft Word. La idea es que usted haga exactamente lo mismo que voy a hacer yo en el día de hoy. Es decir, usted va a replicar lo que se encuentra en este video. La próxima clase entonces tendrá un trabajo independiente donde usted podrá demostrarme que aprendió y que asimiló los conceptos que yo quería para esta clase. Lo primero que debe hacer entonces es hacer esta réplica de esto que tenemos aquí en pantalla. Aquí donde dice fecha, usted va a cambiar la fecha, ese nombre que dice fecha, por la fecha actual o la fecha en la cual usted elabora el documento. En mi caso hoy es 27 de octubre de 2020, entonces lo voy a dejar así. Usted ya sabe, le cambia la fecha por el día en el cual lo trabajó. Vamos a escribir señor, entre paréntesis A, vamos a dejar un espacio, vamos a escribir padre de familia y todo tal cual como se encuentra en pantalla. Una vez que ya guardó este documento, seleccione una carpeta para guardarlo y al lado de ese documento vamos a crear uno nuevo. Yo voy a minimizar entonces este documento y voy a comenzar a trabajar. Yo acabo de guardar ese documento, el cual es llamado carta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivo al lado de este que se llama carta. El nuevo documento que vamos a crear es de Microsoft Excel. Puede dar clic derecho sobre cualquier lugar en blanco. Vamos a dar clic donde dice nuevo y vamos a buscar dentro de este menú que sale esto que se llama hoja de cálculo Microsoft Excel. Si nos damos cuenta, allí nos queda editable el nombre, está en azul, es decir, podemos editarlo y vamos a llamarle BD. De base de datos, por eso vamos a llamarlo así. El nombre puede llamarle realmente como usted quiera. Vamos a llamarlo en este caso base de datos. Vamos a darle clic afuera y entonces el nombre base de datos se fija en nuestro documento. Una vez que tenga este archivo, vamos a darle doble clic para abrirlo. En esta primera celda que aparece, que es llamada A1, allí debe estar el puntero. La celda debe estar con un recuadro verde, eso significa que esa celda es la celda activa. Es decir, allí podremos comenzar a escribir. ¿Qué vamos a escribir? En esa celda en mayúscula vamos a escribir padre de familia. Si te das cuenta, vamos a presionar Enter. Si te das cuenta, padre de familia ocupa parte de la celda B o de la columna B. Para corregir esto, llevas el puntero al medio de las dos letras y una vez tenga esas doble flechas, con clic sostenido puedes correr un poco el ancho de esa celda para ajustarlo. Entonces la primera es padre de familia. En la celda B1, en la siguiente, vamos a escribir entonces nombres. En la otra vamos a escribir apellidos. Voy a ir cambiando de celda con la flecha direccional que apunta hacia la derecha. Apellidos, luego voy a escribir grado, ahora voy a escribir área. Por último vamos a escribir nota definitiva. Como nos damos cuenta, todos o casi todas las celdas ocupan un poco de la otra, entonces podemos ubicarnos en el medio y, como les dije, podemos hacerla más grande o más pequeña con clic sostenido o simplemente le damos doble clic y él se ajusta al área que tenga esa nueva celda. Aquí en padre de familia vamos a comenzar a inventar nombres. Entonces yo tengo un listado de nombres el cual lo voy a utilizar tal cual como está. Una vez que he completado esos nombres, los cuales pueden inventar,
Vamos a proceder a guardar el documento. Para guardar el documento, si lo crearon así como lo creé yo, simplemente tienen que dar clic aquí donde dice guardar y el documento ya está guardado con el nombre que se llama base de datos. Ya tenemos este documento listo. Aquí no vamos a hacer más nada, no vamos a cambiar a nada. Lo único que hicimos fue escribir los nombres de las personas a las cuales les vamos a mandar la carta y los datos que van a estar incluidos dentro de esa carta. Entonces guardo los cambios y puedo cerrar este documento. Me voy a quedar trabajando entonces con el formato que ya les dije que debieron tener preparado. Y vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir a Microsoft Word que tome los datos desde ese documento que creé en Microsoft Excel. Para hacerlo vamos a hacer lo siguiente. En la parte superior tenemos una de las pestañas que es llamada correspondencia. Vamos a darle clic allí. Y aquí la mayoría de objetos están deshabilitados porque no hemos comenzado a hacer una combinación de correspondencia. Para comenzar a hacerla, entonces vamos a venir a este grupo que se llama Iniciar combinación de correspondencia y vamos a darle clic a esta pequeña flecha que se encuentra aquí debajo. Yo voy a escoger la última opción que dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Voy a darle clic. Una vez que le doy clic, nos damos cuenta que se nos abre un panel en la parte derecha. Vamos a asegurarnos que esté seleccionado aquí donde dice cartas. Podemos seleccionar otros tipos de documentos, pero el más recomendable es hacerlo con cartas para poder trabajar en una hoja personalizable. Vamos a darle clic aquí donde dice siguiente y me dice cómo desea configurar las cartas. Puedo hacerlo de tres formas. Utilizar el documento actual, una plantilla o utilizar un documento existente. Yo voy a trabajar sobre el documento actual, entonces lo dejo así como aparece por defecto, que es en la primera opción. Voy a darle clic aquí donde dice siguiente. Ahora el asistente me pregunta desde dónde voy a obtener los datos para llenar las cartas que voy a hacer en Word. Aquí voy a detenerme un poco y vamos a buscar el lugar en donde nosotros guardamos ese documento al cual llamamos BD. Para eso vamos a darle clic aquí donde dice examinar. Él por defecto me abre un origen de datos en esta pestaña flotante que es el explorador de Windows. Usted debe salir de ahí y buscar el lugar en donde lo guardó. Si lo guardó en el escritorio, entonces va al escritorio y selecciona ese origen de datos. En mi caso yo lo guardé en un lugar diferente, entonces voy a buscarlo. Bien, aquí estoy entonces en el lugar en donde creé mi base de datos. Fíjense que tengo el archivo que se llama carta, que es el que tengo abierto de Word, y tengo el archivo que se llama BD. Voy a darle clic y voy a darle clic aquí donde dice en abrir. Si nos damos cuenta, entonces nos aparece una ventana flotante en donde me dice en qué hoja tengo datos para poder seleccionarlos. Si nos dimos cuenta, Excel tiene 3 hojas por defecto, depende de qué versión estemos utilizando. Las versiones más recientes solamente nos dejan una sola hoja. Las versiones anteriores nos muestran 3 hojas cuando abrimos un documento, a pesar de que todas están vacías. Nosotros somos los que comenzamos a ingresar datos a esas hojas. Por el momento nos interesa seleccionar esto que aparece aquí porque es lo único que les debe aparecer al igual que ustedes. Entonces seleccionamos eso si no está seleccionado y nos vamos a dar cuenta que aquí diga la primera fila de datos contiene encabezados de columna, porque la primera fila no contenía el nombre de las personas o de los estudiantes, sino que tenía precisamente lo que llamamos encabezados. Decía nombre de acudiente, nombres, apellidos, y simplemente eran eso, encabezados. Entonces vamos a dejar esto seleccionado. Vamos a dar clic en aceptar. Y si se dan cuenta, aquí me está mostrando los datos que tengo en el archivo que se llama BD. Lo único que debo hacer es dar clic aquí donde dice aceptar. E internamente Microsoft Word ya está recibiendo los datos que tengo guardados en el documento que se llama BD. Aquí les voy a hacer una aclaración. Si usted que escribió el nombre en el archivo que se llama BD lo escribió en mayúsculas, acá le va a salir en mayúsculas. Si usted lo escribió en minúsculas, acá lo va a escribir en minúsculas. Si usted tuvo un error ortográfico allá, acá también se le va a venir. Word lo único que hace es tomar los datos que usted mismo ya escribió. Entonces vamos a comenzar a proceder a llenar esto. Vamos a dejar por un lado aquí este asistente y vamos a dedicarnos al documento como tal. Si nos damos cuenta ahora que hicimos la combinación de correspondencia,
muchas de las opciones que tenemos acá arriba ya se activaron. Entonces vamos a comenzar a llenar nuestra carta con esos datos. Aquí donde dice señor A, aquí debería venir entonces el nombre de la persona a la que va dirigida la carta. En este caso yo le voy a dirigir la carta al acudiente o padre de familia de ese estudiante que yo tenía en mi listado. Para eso me voy a ubicar aquí, necesito que el puntero esté en ese lugar, fíjense que allí está titilando el puntero, y voy a venir a este grupo que se llama Inscribir e Insertar Campos. Busco el icono que se llama Insertar Campo y le voy a dar clic. Al darle clic me doy cuenta que tengo los mismos encabezados que tenía en el documento de Microsoft Excel. Entonces, ¿qué va a venir aquí donde dice señor A? El nombre del padre de familia. Entonces lo único que voy a dar clic es aquí en padre de familia. Si nos damos cuenta, ahí aparece una etiqueta que justamente dice así, como los dice el encabezado que tenemos por allá en el otro documento. Esto que tenemos aquí en pantalla podemos editarlo, es decir, yo me puedo salir de aquí, vengo a la pestaña inicio, si quiero lo pongo en negrita, lo pongo en cursiva, le pongo un poquito más grande la letra, y cuando haga al finalizar de la combinación, en ese lugar me va a aparecer el nombre que guardé allá con esos cambios de negrita, cursiva y todo eso. Me voy a regresar a la pestaña correspondencia para insertar el campo siguiente. Este lo voy a dejar así como está, en negrita, en cursiva y con la letra un poquito más grande. Aquí yo escribí un mensaje. El mensaje es independiente porque es el mismo mensaje para todos. Lo que va a cambiar es el destinatario. Apellidos. ¿Qué va a venir aquí en apellidos? El nombre o el apellido de ese muchacho, ¿cierto? O de esa muchacha. Vamos a utilizar el tabulador para ser un poquito más ordenado. Si lo hacen con espacios, no sabemos cuántos espacios das exactamente y nos va a quedar un poco en desorden. Entonces presioné el tabulador 2 veces y aquí donde está el puntero actualmente voy a insertar el campo combinado que se llama apellidos. Me ubico en nombres, 2 veces el tabulador y aquí voy a insertar el campo que se llama nombres. Me ubico en grado, 2 veces el tabulador, en este caso lo hice 3 veces porque grado es un poquito más pequeña esa palabra, lo importante es que nos queden en la misma línea y voy a insertar el campo combinado que se llama grado. En área voy a hacer exactamente lo mismo. Inserto el campo combinado que se llama área y en nota definitiva inserto entonces el que se llama nota definitiva. Pero usted me dirá, profe, yo no estoy haciendo hasta el momento nada allí, simplemente estoy agregando nombres, apellidos y yo no estoy viendo los nombres que quiero que me aparezcan allí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar clic aquí donde dice vista previa de resultados. Esto está desactivado y en el momento que le damos clic, mire que cambian los nombres de los muchachos y me aparece la nota definitiva, el nombre del padre de familia y cada uno de ellos. En este caso yo puedo ir cambiando con este punto, con este control. Fíjense que estaba en el registro 1, ahora con este voy al registro 2 y si utilizo esta flecha voy al último registro. Entonces vean que sí está funcionando porque está agregando cada uno de los nombres, apellidos y cada uno de los datos que yo utilicé en el documento de Excel, los utiliza entonces en Microsoft Word. Pero ya terminé, no he terminado. Esto es simplemente una vista previa. Voy a desactivarla y nuevamente me van a aparecer los nombres de las etiquetas. Para poder finalizar, yo le voy a dar clic a este icono que está aquí al lado. Dice finalizar y combinar. Voy a darle clic a esa pestaña y voy a darle clic donde dice editar documentos individuales. Vamos a darle clic allí y me sale esa ventana flotante. En esa ventana flotante, Word me pregunta, ¿quieres hacerlos todos? ¿Quieres hacer el registro actual? ¿O quieres imprimir? ¿O quieres hacerlos desde el primer registro o un registro, digamos, personalizado? Si quieres desde el segundo al quinto, del segundo y tercero, o solamente del primero al cuarto, eso lo decides tú. Y si quieres del primero al cuarto, simplemente escribes aquí del 1 al 4. Pero en este momento yo quiero hacerlos todos, entonces lo vamos a dejar aquí donde dice todos. Vamos a presionar en aceptar y Word me va a crear un nuevo documento en donde ya aparece una hoja por cada uno de los datos que tenía en el registro de Excel. Vamos a darle clic en aceptar. Vean que me acaba de crear una nueva hoja que se llama cartas 1 porque la anterior solamente se llamaba cartas. Ahora se llama cartas 1
Y en la primera hoja tengo al señor Ramón Valdés, que tiene un estudiante de apellidos Pérez Cárdenas, que se llama Andrés Felipe, que está en octavo, Ciencias Sociales, y la nota definitiva es, fíjense que aquí aparecen muchos números, pero es porque no controlé algo en Excel que debo controlar. No lo controlé porque obviamente Excel no es el tema central. Excel es simplemente para hacer una combinación de correspondencias. Pero entonces esto lo controlaremos después. Pero entonces fíjese que ya tengo aquí en mi primera hoja el dato de toda mi primera fila que tenía en la base de datos. En la segunda hoja voy a ir bajando. Vean entonces que tengo al señor Carlos Rivas y tiene también los correspondientes datos de su alumno o o del muchacho que está estudiando. Entonces vean, hoja por hoja tengo todos los datos que hice. Vamos a comprobarlo. Mi último dato es Lucas Asensio, que es el padre de familia, y el estudiante es Jesús Martínez. Para comprobarlo voy a abrir nuevamente la base de datos. Está bloqueado porque el documento está actualmente abierto internamente por Excel, entonces le voy a decir solo lectura. Usted no tiene que hacerlo, simplemente es para comprobar. Que el último padre de familia se llama Lucas Asensio, el estudiante se llama Jesús Martínez, que está en 11º, y tecnología en informática le quedó en 2. Vamos a comprobarlo, vamos a la carta, que la tengo por aquí, cartas 1. Y el último estudiante, entonces, el acudiente Lucas Asensio, Jesús Martínez, 11º, tecnología e informática, 2. Voy a cerrar el documento de Excel, ya comprobamos que está bien. Y este documento que se llama cartas 1 no está guardado, tenemos que guardarlo. Simplemente nos los mostró, ya creó el documento, pero no lo hemos guardado. Para guardarlo, entonces vamos a archivo, guardar como. Escogemos el lugar en donde yo quiero guardarlo, voy a dejarlo en la misma carpeta donde tengo las demás y le voy a escribir un nombre. Entonces voy a escribirle, por ejemplo, cartas generadas. Vamos a dar clic en guardar y como nos damos cuenta nos acaba de guardar el documento que se llama cartas generadas y nosotros hicimos una sola hoja, pero Word nos entregó 6 hojas, una con cada uno de los datos que tenía en el documento de Microsoft Excel. Usted me va a enviar entonces una réplica de esto que yo hice. ¿Qué me va a enviar? Me debe enviar 2 cosas. Me va a enviar este documento que yo llamé cartas generadas, es decir, cuando ya hicimos la combinación de correspondencia, y también me va a enviar la base de datos que acaba de hacer en Excel. La plataforma Classroom puede aceptarle varios documentos. Entonces primero adjunta un documento, puede ser el de Word, y luego adjunta el siguiente que puede ser el de Excel. No hay ningún problema en el orden. Así como lo hace en el correo electrónico que le acepta varios documentos a la vez, el Classroom también lo hace. Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. Esto es la combinación de correspondencia. Si nos damos cuenta, solamente hicimos una carta y Excel y Word nos generó el resto. Vamos a dejar el video hasta aquí. Nos vemos la próxima sesión de clases en la cual usted tendrá un trabajo independiente muy parecido a esto que acabamos de hacer.